Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Seguimos indagando sobre nuestras especies, pero vivas. Solemos hablar especialmente de aquellas con las cuales nos alimentamos en términos económicos o en términos justamente de, por ejemplo, en el caso de las vacas, que hablamos la semana anterior, de aquello que pareciera más conocemos, cuáles son los cortes, dónde están los más sabrosos, cuál es el precio, a dónde las exportamos para su comercialización. Pasa más o menos con los cerdos, pero no conocemos la esencia de su vida, cómo empatizamos con ellos, cuál es la relación que vamos teniendo a lo largo del tiempo. Y Paula Arroyo es docente de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata, es becaria postdoctoral del CONICET y doctorada en estudio del comportamiento materno en cerdas. Por eso pensamos que nos podía ayudar en esto de conocer un poco más a la especie. ¿Cómo estás, Paula? Buenos días. Hola, buenos días, Sergio, y a todos. ¿Qué tal? Primero, muchísimas gracias. Sí, no, es un gusto poder contactar lo que ustedes enseñan, cómo lo hacen, y además quien es profesor siempre tiene una capacidad especial para la transmisión de conocimiento, ¿no? Bueno, esperemos. Te estoy metiendo presión, decís vos. Un poco. No, igual me parece súper interesante que, digamos, interiorizarnos en esto. Es fundamental conocer siempre el comportamiento específico de cada especie, porque es distinto cómo ellos captan el mundo y es distinto, digamos, cómo se comunican también a la forma en la que tenemos nosotros, que desde este lugar en el que nosotros entendemos las cosas. Contanos algo un poco sobre esto, sobre la comunicación, de cómo se plantan frente a la vida, sería. Bien, bueno, el cerdo tiene la particularidad por ahí que el sentido que más utiliza es el olfato. Por eso ellos se comunican mucho por este sentido, y lo que tienen es que para nosotros es difícil quizá comprender porque priorizamos otros. La vista en el cerdo no está muy desarrollada, pero igualmente sí se comunican con señales visuales, que eso es lo que muchas veces observamos en el estudio del comportamiento, ¿no? Observamos esos cambios de postura, esos cambios de posición, para dónde ponen la cola, para dónde ponen las orejas, digamos, como para poder interpretar en un contexto qué es lo que ellos están queriendo decir. Acceder a lo que sienten es muy difícil. Sí sabemos que sienten miedo y estrés, como cualquier otra especie, y ellos tienen ciertas necesidades de realizar algunas conductas, algunos comportamientos que están asociados al ambiente en el que ellos evolucionaron, que no es el de las granjas industriales de producción, que es donde mayormente vemos hoy por hoy, o en las explotaciones, donde vemos a estos individuos, ¿no? También la importancia de empezar a tratarlos como individuos y no como kilos de carne, como decías en un principio, que es como a veces nos terminamos refiriendo a los cerdos muchas veces. Es interesante lo que mencionás de las granjas, porque por ahí nos llevan a pasar un momento por su alimentación. Yo recuerdo que en el campo, en las granjas donde había variedad de animales, cuando se hablaba de alimentar a los cerdos era darles de todo, desde zapallos podridos hasta los papeles que habían en la basura. Todo comía el cerdo, insisto, en una granja chica como había muchas hace 50 o 60 años en la Argentina. ¿Cuál es su alimentación? Bueno, en realidad ellos tienen necesidades igual que las personas y que todas las especies, en cuanto a aminoácidos, minerales, un porcentaje necesario de proteína en la dieta. Y lo que tiene el cerdo es que al ser una especie tan noble se ha adaptado a todo tipo de nutrición, ¿no? Es una especie que se los tiene en espacios relativamente reducidos, no se le da el mismo lugar que una vaca por ahí, y se los alimenta con cualquier cosa. Se adapta, engorda y bueno, cumple ese fin último para el cual se lo está criando en esos lugares, digamos. La realidad es que
hay distintas formas de alimentarlos mientras se balanceen esos requerimientos que tienen. Se les puede dar, digamos, hay muchas granjas funcionando, muchos criaderos que dan suero de leche, que dan harinas, y si no, el alimento balanceado, que digamos es a base de soja, maíz y los núcleos minerales, digamos. Uh-huh. Pero en realidad no es que hay un alimento que uno diga, bueno, tiene que comer sí o sí soja, sino simplemente balancear los requerimientos que tiene, bueno, como todo animal. ¿Podrías hablarnos del comportamiento social de los cerdos? No sé, arranquemos de cuando son chicos, cuando son marranos. Bien, sí. En realidad es una especie muy social y es una especie muy inteligente también. Están siempre buscando desafíos cognitivos, ¿no? Como algún problema que resolver. Yo escuchaba que estaban comentando antes sobre cómo son como mascotas. Digamos, tienen una conducta exploratoria, son muy curiosos y están todo el tiempo siqueando y tratando de interactuar con su hábitat, con su ambiente, explorando, pero son muy sociales. Son gregarios, digamos, viven juntos. De hecho, la hembra se aleja para parir y a los 10 días ya retorna de vuelta al grupo social, donde también, digamos, crían en conjunto, hacen como lactancias colectivas, juegan, o en realidad lo que nosotros interpretamos como juego, ellos tienen conductas que son formas de practicar o aprender otros comportamientos que van a realizar más adelante como adultos, ¿no? Y que quizá ahí tengan otro contexto. ¿Cómo es lo de la lactancia colectiva? En realidad los primeros días, no sé si habrás escuchado lo de cada lechón a su teta, digamos, sí, es muy específico, muy característico de los cerdos. Cada lechón establece cuál va a ser su pezón y su mama, digamos, dentro de la madre, y después la protege, ¿no? Se pelean mucho entre ellos, son bastante territoriales en ese sentido y defienden eso. Pero después de ciertos días en los que ya empiezan como a limitar un poco más esos amamantamientos, ya no son tan seguidos, porque bueno, empiezan a cambiar los requerimientos también, empiezan a robarse las tetas, digamos, o sea, pueden ir cambiando de madre, si bien tienen un reconocimiento muy fuerte que se produce en las primeras 24 horas, digamos, desde la madre hacia la cría y desde la cría hacia la madre, hacen como o sea, primero que amamantan todas como en sincronía. Es si estás en algún momento en un lugar donde hay muchas hembras criando al mismo tiempo, podés ver cómo empieza a amamantar una y van empezando a amamantar todas al mismo tiempo. Y también eso permite que, digamos, cuando son más grandes los lechones vayan como cambiando también un poco. Es hermoso imaginar esa imagen que estás relatándonos esta mañana. En confinamiento esto no sucede, ¿no? Y en confinamiento lo que tienen, y de ahí todos los problemas que trae, ¿no?, en cuanto a estrés, es que están limitados para un montón de cosas. Ellos tienen un montón de necesidades que no pueden llevar a cabo. La de exploración y quizás las sociales, cuando están en un tipo de confinamiento que están en alojamientos individuales, es lo que más problemas les trae, ¿no? Ellos están acostumbrados primero, por más que no parezca, ¿no?, a explorar, a caminar, a recorrer, a estar en contacto con otro animal, con específico, otro animal de la misma especie, y ahí están muy limitados, y ahí es donde empiezan todos los problemas, ¿no? El estrés, y al no poder resolver o al no poder manejar eso, empiezan a tener problemas de conducta. Se ve mucho, digamos, a veces estereotipias que se ven mucho en animales de zoológico, ¿no? Son como comportamientos repetitivos que no están teniendo ninguna función, y es la manera que ellos están encontrando de empezar como a sentirse un poco bien dentro de ese ambiente que no es para el que ellos evolucionaron y es en el que se están encontrando ahora. Así que sí, ahí se complica mucho. Igual ellos siguen teniendo, digamos, esa conducta, las hembras sobre todo, de construir el nido o intentar construir el nido, esa necesidad de estar en contacto con otro, y los ves como, digamos, se olfatean y se huelen, intentan estar en contacto.
pero bueno, tienen que empezar a desviar eso porque no tienen la posibilidad. La verdad que es de los mayores problemas que enfrenta el bienestar animal es la imposibilidad de poder realizar los comportamientos que ellos necesitan. Nos hablaste de los marranos cuando son recién nacidos, que corretean, que van buscando diferentes tetas, de las mamás que amamantan de modo colectivo, juntas, en una ceremonia que es linda de imaginar. ¿Cómo es el cortejo? ¿Cómo se cortejan? Bien, bueno, esa es una de las conductas creo más estudiadas también que ha habido. Primero, el macho lo que tiene es, como te comentaba al principio, como es una especie que se guía mucho por el olfato, que segrega feromonas, que son las sustancias, digamos, por las que ellos se van a comunicar, que tienen unas glándulas en las patas, entre los dedos de las patas, y también en la espuma de la boca. Entonces el macho empieza a hacer mucha espuma y empieza también como a hociquearle los flancos. La hembra, si está receptiva, se va a quedar quieta, firme, para permitir la monta. Pero digamos, levanta la cola, digamos. La cola, claro. Sí, y tiene como ciertas vibraciones en uno de los pliegues, digamos, pliegue inguinal, que es la piel, digamos, que une el tronco con la pata de atrás, digamos, ¿no? Eso como que empieza a vibrar un poco en la hembra. Y el macho va como explorando, sí. Podríamos decir que es un comportamiento bastante sutil del cortejo, ¿no? Como lo describís. Sí, el macho no va a ser muy agresivo con la hembra. Aparte, le pone primero como el mentón arriba del lomo, como probando a ver si la hembra está receptiva, si se queda firme. En ese sentido, sí. Más que nada, sobre todo, porque desde nuestro punto de vista no es nada llamativo, porque como un pavo real o algo así que tiene colores, ellos se guían mucho por el olfato y también por el sonido, ¿no? Tienen distintos tipos de llamados, tanto ante una amenaza, que uno puede decir, bueno, está comunicando una amenaza porque el resto se quedó inmóvil, o se paralizó, o salió corriendo, cuando llaman las hembras a sus lechones a mamar, los distintos tipos de llanto que tiene también el lechón, y el macho hace un ruido particular, un gruñido particular, que es lo que le está comunicando a la hembra, digamos, forma parte de todo el cortejo. El macho, el padrillo, una vez que nacen los lechones, ¿se desentiende? ¿Cuál es la vinculación que tiene el macho con la hembra después y con el producido de la cría, digamos, ¿no? Y en realidad sí, la cría es más dependiente de la madre, quien interviene más en la crianza como fuente de cuidado y de nutrición, digamos. Está mucho más ligado ahí. Los machos por lo general cumplen otro rol dentro de del grupo social. ¿Cuál es? Básicamente vigilancia, y mantienen como otro tipo de estructura en cuanto al liderazgo y esas cosas, pero en realidad no he estado tan interiorizada bien de la conducta del macho en específico, pero sí no interviene mucho en la crianza de los lechones. Paula, te invito a escuchar alguna anécdota más de este Kiki Petrone que pasamos en el arranque, que ha adoptado una cerdita, que la tiene en su casa y que de algún modo está estudiando su comportamiento, está maravillado, y nos cuenta un poco más. Mirá. Sí, estuve escuchando que decía que es como un perro con más fuerza, porque es verdad, tienen bastante fuerza. Parece que no, pero ese hocico, digamos, que tiene, cuando están explorando, se ponen intensos, digamos. De hecho, te dejan a veces moretones en las piernas, no sé si le pasará a él, pero cuando están como explorándote o sitiándote, tienen bastante fuerza, sí. Ahí vamos a escuchar a Kiki Petrone, nos cuenta algo más. Dale. Una anécdota que me causó mucha gracia el momento que lo estaba viendo era que estaba grabando unas historias para ver cómo se divertía en el patio de casa, y en un momento ya le había dado algo para comer y se ve que le dieron ganas de hacer pis. Entonces mientras comía estaba pillando.
O sea, y en la historia digo, ¿usted creía que no se podía comer y pillar al mismo tiempo? Acá está la prueba fehaciente de que no estaban en lo cierto y es posible. Esa imagen es hermosa. Tengo el video también. Y la otra, un día había prometido hacer un vivo para mostrar a la ambucia. Y bueno, lo hice, me empezaron a preguntar cosas de cómo es criarla, fui averiguando un montón de cosas con respecto a refugios, santuarios, de qué come. Y ahí se la escucha de fondo. Vino corriendo a recibir mimos de vuelta. Y en el medio del vivo, ella tiene una cubeta de agua donde toma y también le doy yo un poco, le refresco las patitas hasta que le haga el baño de barro, ¿no? Acá en casa una piletita, pero mientras es una cubeta y nunca se había bañado y en el medio del vivo apoya la cabeza y se tira en la cubeta para bañarse, pero en verdad, para que se den una idea, en la cubeta solo entraba la cabeza, así que pobrecita se tiró arriba de la cubeta y le quedó todo el cuerpo. Es como que uno se quiera bañar en un balde y uno se acuesta arriba del balde. Fue muy gracioso y muy tierno al mismo tiempo de cómo se estaba ella lavando toda la carita y las patas, porque dicen que bueno, el baño de barro lo que hacen, muy contrariamente a lo que uno piensa que son muy sucios y eso, nada que ver, son muy higiénicos. El baño de barro lo que hace es bajar la temperatura corporal, entonces cuando tienen calor se mojan, se pegan una duchita ahí. Y es re limpia, es hiper limpia. Mirá cuánto sabe Kiki Petrone, Paula. No, ¿Cuánto aprendió? Es muy real eso que dice, que es súper importante, que no es una especie sucia, de hecho es una de las especies más limpias. Es verdad, ellos usan el barro para bajar la temperatura corporal y muchas veces también lo que hacen, una vez que el barro se seca en la piel, ¿no? Cuando no tienen por ahí quien los ayude a enjuagarse, cuando el barro se seca en la piel, lo que hace también es ayudar con todo lo que son los ectoparásitos, o sea, los piojillos y esas cosas. Entonces, esa función tiene el barro para ellos, ¿no? Que es una especie que sufre muchísimo el calor, pero muchísimo. Y también escuchaba lo del pis y comer, y eso me llamó la atención porque, muy ligado con esto de la limpieza, el cerdo delimita muy bien en qué espacio come y en qué espacio defeca y orina. Uh-huh. Es como, lo marca y lo separa muchísimo. Quizá todavía está como explorando y encontrando esos espacios, pero es verdad y me encanta que se difunda, porque yo siempre digo, creo que hay algunas especies que tienen mejor RRPP, que es esto de que por ahí nos familiarizamos mucho más con el perro, el gato, que estamos más en contacto, y nos resulta más fácil por ahí empatizar con ellos. Y hay especies súper interesantes, el cerdo es un animal muy limpio, a diferencia de lo que la gente cree, es muy inteligente, y está siempre buscando, ¿no? Tener estos desafíos nuevos, y yo creo que en breve va a resolver lo del balde y cómo bañarse. Es muy evidente que Kiki, nuestro amigo Kiki, la está pasando muy bien. ¿La cerdita la estará pasando también? Sí, en realidad eso es como difícil de ver. Yo calculo que a las condiciones en las que comentaron que de las que la rescataron, seguramente que está mucho mejor. Está mejor. Sí, y me parece que como él se está informando y también cambia un poco, no esto lo pensaba, cambia un poco el paradigma en cómo los veterinarios vemos a veces las especies, porque lleva a que va a ir a consulta con la chanchita a una clínica donde muchas veces nosotros no vemos al animal en hacer clínica individual, ¿no? Como con el perro y el gato, que se hace una consulta, que se explora. Esto está cambiando, por suerte, pero también es por la gente que, digamos, se va informando, va cambiando. Es como una presión social hacia el profesional y no al revés. Que, bueno, me parece que es lo que pasa en general con muchos de los temas ambientales, ¿no? Sí. La gente empieza... Sí. No, eso, justamente iba a reafirmar eso, al ser un influencer, alguien que tiene ascendencia sobre poblaciones de las grandes ciudades, me parece que este trabajo de divulgación que está haciendo a través de su vida con la ambucia viene a aportar mucho a lo que hace falta, ¿no? Sí, porque aparte lo hace, digamos, él investiga, lee y comunica desde ahí, ¿no? No es solamente el relato, sino que él dice, bueno, ella está haciendo esto del barro por esto, que tiene esta función, digamos, o sea, claramente ella necesita tener algunas cosas, más allá de las
comodidades, ¿no? Cuando nosotros tenemos una mascota, tenemos una responsabilidad sobre ese animal, sobre esa vida. Entonces va a tener un montón de necesidades cubiertas, pero también hay algunas que por ahí si no nos informamos no sabemos qué tiene, y no es que Eso. por ignorar. Entonces él al informarse, al ver, digamos, bueno, ella necesita esto y darle ese espacio y darle ese lugar, la información que divulga es muchísimo más rica porque, digamos, ayuda a difundir un montón de cosas que si no, uno no podría acceder o ni siquiera sabe que tendría que buscar, digamos. Entonces, sí, yo creo que debe estar bien. Paula, muchas Ahora, gracias. ¿Cómo me No. vas a decir? ¿Que igual que? No digo, ahora voy a ver sus historias. Ah, sí. Sí, es Kiki Petrone. Lo encontrás en Instagram. Paula, muchas gracias por tu espíritu didáctico, por la conversación y por la amorosidad que hablas de los animales. Nos parece a nosotros que este enfoque de verlos vivos nos va a ayudar a repensar justamente nuestra alimentación, el modo de tratarlos y de qué hablamos cuando hablamos de ellos. Así que te mandamos un gran abrazo y agradecemos especialmente tu participación. No, gracias a ustedes y nuevamente celebro el espacio que la verdad que es súper necesario. Gracias. Paula Arroyo es docente de la Facultad de Ciencias Veterinarias en la Universidad Nacional de La Plata. Qué bueno tener un profesor así, una profe así, ¿no? Becaria postdoctoral del CONICET, doctorada en estudio del comportamiento materno en cerdas. En eso se especializó. Sábado Verde, radio y podcast. En la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.